Yo le dije ayer a alguien arriba, mañana vamos a hablar de las lentejas, porque están hablando de comida, de las lentejas. Y empezaron a hablar del guiso de Esaú y de Jacob. Digo, no, vamos a hablar de lentejas. Y le puse por título hoy, mi campo de lentejas. Diga usted conmigo, mi campo de lentejas. ¿Usted tiene campo de lentejas? Usted sabe que a mí me da mucha atención, alguna vez ha hablado de esto, de esas personas normales y corrientes, quizás amigos de usted, quizás familiar, si usted le ha pasado a usted mismo, que de pronto algo pasa en sus vidas y de su interior sacan algo que no sabían que tenían, un valor, una valentía, una osadía, y esto les lleva a vivir cosas que nunca imaginaron que vivirían. Y muchas veces, yo puse algunos ejemplos aquí, son quizás esas madres o esos padres que de pronto a sus hijos le diagnostican una enfermedad rara, y su vida cambia por completo. Y entonces pareciera que dejan de ser personas normales para convertirse en verdaderos guerreros, en hombres o en mujeres, en padres o madres que luchan con uña y carne y hacen lo imposible por sacar a esos niños adelante, esos hijos adelante y porque sean verdaderamente hijos con propósito. O hablaba yo que esta semana también escuché algo de los padres coraje. Esos padres que quizás mataron a uno de sus hijos, usted conoce algún caso, y que buscando justicia de Dios y buscando que se haga justicia, llegan a hacer cosas que nunca imaginaron. Incluso se meten en las pandillas investigando y dice, yo era una persona normal y corriente, pero sucedió esto en mi vida y saqué el valor y el coraje para saber quién había matado a mi hijo, quién estaba detrás de todo aquello y he hecho cosas que nunca imaginé que pudiera, esa valentía que pudiera llegar a tener. O como escuché un testimonio hace poco también de aquel varón que sale del trabajo, un trabajo normal y corriente, un trabajo público, estaba bien puesto, estaba bien, y dice, salí de trabajar y me fui a dormir la siesta. Y cuando se despertó, después de 6 meses, le habían cortado las 2 piernas. O sea, tenía algo en su interior, dice, yo me dormí de la siesta, estuve 6 meses de coma, y cuando me desperté, digo, ¿qué ha pasado? Dice, había cambiado hasta el gobierno y no habían habido elecciones. Habían pasado cosas en 6 meses y no se enteró de nada. Y él se encuentra en la cama de un hospital sin piernas. Y dice, y algo pasó entre nosotros. Y empieza a salir una valentía, un valor, un coraje. Y dice, él decía, yo no imaginé que llegara a ser quien soy ahora. Y estaba entrenando para las Olimpiadas y tantas otras cosas. Y dice, yo no imaginé que ahora que parece que estoy más limitado, voy a alcanzar cosas que a mí, dice, a mí me gustaba viajar por el mundo, pero lo tenía tan lejos. Y ahora en esta condición me he hecho paralímpico y estoy entrenando y estoy batallando y estoy luchando y voy aquí y voy allá y estoy haciendo esto increíble, ¿no? Y estas personas dicen, yo no sabía que había ese coraje en mí, ese valor, esa valentía. O a nosotros, mi esposa y a mí, nos gusta ver muchas películas basadas en hechos reales y te ves personas que tienen, por ejemplo, un accidente de tráfico y quedan tetraplégicos o quedan de alguna manera y de pronto pasan de unas vidas normales y corrientes a ser héroes para una nación. Les digo, muchas han sido trabajan en las Olimpiadas o en cualquier otra cosa, o llegan a ser como este hombre que nació sin manos y sin pies y que solo tiene un muñoncito por aquí y dice, he abrazado a millones de personas en el mundo. Él recibió el Evangelio de Jesús y es una persona que no tiene ni manos ni pies, llegó a casarse, tiene su familia, tiene sus hijos y te das cuenta y hay imágenes por ahí que en África hay otros sitios que dice, yo no puedo abrazarlos, pero abrácenme a mí que les quiero dar un abrazo. Y hay millones de personas que han escuchado el mensaje de Jesús a través de este personaje, de este hombre. Y tú dices, ¿cómo una persona normal y corriente? Que no es. De la noche a la mañana algo sucede. Y saca un valor que no parece que tuviera. Porque yo creo que todas las personas, así como tienen esa parte de la divinidad en nosotros, ese saber que hay un Dios, crean o no crean, esa búsqueda, ese saber que hay un más allá, que hay tantas otras cosas, esa idea dentro de nosotros mismos, aunque no nos hayan enseñado de que hay una eternidad, de que la vida es mucho más de lo que estamos viendo, al mismo tiempo, como tenemos ese sello del Creador, también tenemos el sello del valor, de la valentía, del coraje de nuestro Creador. Y todos lo tenemos. Lo que pasa que muchas personas, por no decir la mayoría, no llegan a despertarlo. Gracias a Dios, a través de estas grandes catástrofes o desgracias en la vida, muchos despiertan eso dentro de sí, pero eso es común a todos.
Diga usted, yo soy valiente. Dígalo, yo soy valiente. Quizá no la ha despertado dentro de usted, pero ese es el reflejo de nuestro Creador en cada una de las personas. Y después hay otras personas que pierden un dedo, pierden una mano o tienen un accidente cortando con madera y ya se sienten víctimas, se sienten las desgracias del mundo, se sienten que ya no pueden hacer nada, se sienten dependientes y cambian su vida. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que alguien despierte valentía y otros se duerman en la cobardía? ¿Cómo será posible? Y no tiene que ver con la cultura. No tiene que ver cómo te enseñaron tus padres, no tiene que ver si eres hombre o mujer, si eres anciano o joven, no tiene que ver con nada. Yo decía, Señor, entonces, ¿qué determina que alguien despierte ese valor y otros ante la misma circunstancia hace todo lo contrario? No es por lo que te enseñen, no es lo que puedas haber escuchado. Es algo en nosotros. Es creo que cuando la persona determina de luchar por algo o por alguien, en caso de los padres, que están por encima de sí mismos, y entonces determinas y tienes las cosas claras y dices como cuando alguien está afrontando un cáncer, que uno puede ceder a la enfermedad o puede decir yo voy a luchar con esto y lo voy a vencer y lo voy a vencer por mis hijos, por la familia, por la vida, y de pronto despierta algo en su interior. Y yo conozco a una mujer, me contaba algunos de sus hijos, mi madre falleció de cáncer, pero luchando hasta última hora, porque luchan y luchan y luchan, porque dice, aunque esto me venza, si me vence, voy a mostrar a mis hijos que la vida es una lucha, es una valentía, es guerra y hay que luchar hasta el último momento. Eso lo hacen algunos, como vi luchar tanto a nuestro gran amado pastor Juan Ferreira, pero otros, ante la misma condición, se achican, se aplatanan. Ay, pobre de mí. Ay, ¿por qué me tocó esto? Ay, ay, ay. Y tú le puedes decir lo que quieras. O la circunstancia de error puede ser cualquier momento, de cualquier circunstancia. Pero al final es lo que tú determinas dentro de tu interior. Y la verdad que el creyente o los creyentes tenemos todo a nuestro a favor, ¿lo sabía? Mira, tenemos un lenguaje que no hay un Dios, no ha habido un Dios en la historia de la humanidad que tenga un lenguaje poderoso como este. No hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna ética que nos pueda revelar y mostrar el mensaje y el poder del Evangelio, porque es poder de Dios, no son palabras, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salir adelante. Pero al que cree, al que tiene fe, eso es el Evangelio. Y tenemos eso a favor. Y tenemos la bendición personal de Dios a través de Jesús. Él dice, vas a ser bendecido, serás bendecido, serás bendecido. Lo dice el mismo Dios, creador del universo. Y no solamente eso, quien dice, y encima te dejo el sello, la persona del Espíritu Santo. O sea, tenemos todo en la palabra de Dios, en la vida y en uno mismo, para ser verdaderos guerreros, verdaderos valientes y para conquistar el mundo, lo que te propongas y más allá. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Lo creo o no lo creo? Gloria a Dios. Pero ¿qué hace que alguien lo alcance o no? No es donde has crecido, no es lo que te han enseñado. Es lo que tienes dentro, es si has despertado de verdad ese valor, esa valentía que Dios dejó en tu interior y en el mío, esa visión para alcanzarlo. Y eso solo puedes despertarlo tú en tu vida. Mira, yo te puedo decir mil cosas. Jesús les habló a mucha gente, el mismo Jesús les decía, y le decía, y le decía. Y le imponía las manos a algunos. Pero muchos ni despertaron nunca. Otros siguieron durmiendo los laureles. Y creo que tiene que ver con cuando tú decides verdaderamente ser quien Dios dice que eres. No quien tú crees que eres, no quien dice lo demás que eres. Yo quiero ser quien Dios dice que soy. Y a eso me agarro y a eso me remito y por eso tengo que luchar. Yo no tengo que luchar por un yate, aunque me guste un yate para ir a pescar con Ricardo. No. Yo no tengo que luchar por una casa para dejarle algo a mis hijos. Está bien luchar por esas cosas, claro que sí. Pero yo me centro y me agarro a luchar por las promesas y los propósitos de Dios para mi casa y para mi amigo Ricardo, que son más que ir a pescar en un barco, porque son propósitos eternos.
Y me sorprende porque hoy quiero leer esta pequeña historia, estos versos, en 2 de Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12, que dicen así. Después de él fue Sama. Sama es el hombre de un varón. Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos. Y el Señor concedió una gran victoria. Y la Biblia en este capítulo 23 de Samuel comienza a hablar de los valientes de David. Habla de 30 valientes, pero entre los 30 valientes habla de 3. Este es el tercero. Y dice por qué fue llamado un valiente. Y en la palabra vemos un hombre normal y corriente. Pareciera hasta que fuera agricultor, que trabajaba su campo, que estaba trabajando su campo de lentejas. Ahí estaba. Y yo imagino que este hombre llevaba normalmente la lenteja entre 3, 4, 5 meses en ser cosechada. Y este hombre había sembrado, había regado, había estado pendiente. Yo me imagino a este hombre orando al Señor que venga la lluvia porque hay que regar el campo, estoy esperando. Es un producto de invierno que espera las lluvias para hacer regada la lenteja. Y yo me imagino que el hombre estaba ilusionado con la cosecha. Este es el fruto de mis hijos, esto es lo que voy a dar a casa, por esto es lo que estoy trabajando, esto es lo que estoy esforzando. Y dice que de pronto llegaron los enemigos del pueblo de Dios, llegan los filisteos. Además que ya los conocían, que siempre llegaban en la misma fecha. ¿En qué fecha llegaban? No llegaban cuando estaban sembrando, llegaban en la fecha de la cosecha. Cuando ya estaba todo preparado para cosechar, dice que llegaban los filisteos con el ejército, decían vamos a alimentar a nuestras tropas y no somos agricultores, no vamos a estar sembrando. Vamos a robarle al pueblo de Dios, vamos a robarle a los israelitas. Vamos a quitar lo que ellos tienen. Y a veces quizás te pasa que tú has invertido tiempo, has invertido esfuerzo, has invertido dinero, has tenido ilusión, has tenido fe, has estado levantando un proyecto o algo en tu vida y de pronto cuando parece que está preparada para la cosecha, para dar fruto, viene el enemigo y empieza y te quita todo aquello lo que tú te has esforzado. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto suceda en mi vida? Porque el enemigo es astuto. Y entonces tú lo que haces es frustrarte, te desanimas y empiezas a perder la fe en Dios. Es más, dice que ahí estaba este hombre, Sama, y dice que todos los demás que estaban, los agricultores, los que estaban alrededor, dice que salen corriendo. Dicen, ¿qué vamos a hacer contra un ejército? ¿Qué vamos a hacer? Y todos huyen. Pero este hombre yo creo que encontró esa valentía que a veces nosotros no hemos encantado y yo quiero que tú encuentres el día de hoy. Y quizás la has encontrado, pero entonces vas a potenciarla y a elevarla al cuadrado o incluso al cubo o a multiplicarla por 10 o multiplicarla por 1000. Porque tiene que ver con ese creador que tenemos infinito, eso que tenemos en nosotros. Y entonces dice que todos salieron corriendo, salen corriendo quizás por el miedo, por la impotencia, no sé, por 1000 cosas. Pero de pronto ese hombre, Sama, dice, no me da la gana, yo me voy a quedar aquí. Porque yo he cultivado esto, yo he cosechado esto, yo he esperado por Dios, esta es la tierra que Dios me dio, esto es lo que Dios me ha dado y esto lo voy a defender. Prefiero morir que salir corriendo como todos estos salen corriendo. Dice que se quedó en medio del campo de lentejas. ¿Se imagina a un loco en medio de un campo de lentejas? ¿Se lo imagina? Y enfrente una banda armada de enemigos. ¿Usted se imagina usted en medio de eso y 600 soldados contra usted? ¿Usted qué haría? ¿Qué es lo que hace cualquier persona con 2 dedos de frente? Porque esto no es para personas con 2 dedos de frente. No estoy llamando locos, ¿no? Esto es para personas que entienden el poder del mensaje de Cristo, el poder de la palabra de Dios. Entonces este hombre dice que se queda ahí y dice, no me da la gana. Y saca de pronto una fuerza, un coraje, una determinación para luchar por lo que Dios le había dado. Él dijo, esto es lo que Dios me ha dado. Y no voy a hacer como lo hacen los demás. No voy a salir corriendo. No voy a venir como después hacían los otros que huían. Pasaba el ejército filisteo, arrasaba la cosecha y después cuando se iba volvían los agricultores a ver qué dejaron. Menos mal que no se llevaron todo, que aquí dejaron algunas cositas y empezaban a mendigar y empezaban a coger los despojos que el ejército había dejado. Tanto cultivar, bueno, por lo menos tenemos algo, por lo menos llego a fin de mes, por lo menos, mira, por lo menos me dan un besito de vez en cuando, por lo menos ¿qué? El pueblo había aprendido a conformarse con los despojos, conformarse con las obras, porque no había entendido el poder
y la palabra de Dios. Y este hombre, Sama, no se conforma. Él dice, yo prefiero morir aquí defendiendo lo que Dios me ha dado que salir corriendo delante del enemigo. ¿Por qué le digo esto? Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Qué has estado dispuesto tú o yo a hacer por tu matrimonio? Imagínate que ahora no estoy hablando del campo de lentejas. Imagínate ahora estoy hablando de tu matrimonio, donde vino el enemigo y ha querido romper, cortar, destruir, separar. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nos hemos quedado en medio del campo de lentejas. Si yo lucho en esta situación de mi matrimonio, ahora las cosas no están bien, veo que el enemigo está presionando, veo a mi esposa que le saltan los cables por todos lados, pero voy a luchar por esto. Como si tengo que morir, voy a luchar por esto. ¿O qué has llegado tú a hacer por tu sueño? Tú has soñado, ahora imagínate que el campo de lentejas dice, son tus sueños, los planes, los diseños de Dios, lo que tú has creído que Dios tiene para tu vida, lo que alguna vez quizás te han profetizado, o tú has estado leyendo en la palabra de Dios y te ha tocado en el corazón y has dicho, Dios, esto es lo que tú quieres para mi vida, y de pronto tienes ese sueño y yo quiero alcanzar y yo quiero eso, y te proyectas en ese sueño. Y quizás tu sueño ha sido, no sé, algo que ver con los niños, y entonces te has esforzado en aprender algo de los niños, de lo que tiene que ver con los niños, o con esto, o levantar una empresa y tú te has informado de qué tienes que hacer para tener una idea, ¿no? Y te has estado preparando o en cualquier otra cosa, y ese es tu campo de lentejas, los sueños que están aquí. Aquellos que has sembrado, aquellos que has cultivado, aquellos que sabes que viene de parte de Dios, y tú estás ahí y de pronto algo pasa, las circunstancias pasan en el campo de lentejas, pasa una cosa, pasa otra, y es como el enemigo que viene y quiere arrancar tus sueños, quiere romper eso que has estado esperando, aquello por lo que has estado orando, o viene con esto, con lo otro, y entonces tú huyes, tú dices, ahora quizás no es el tiempo, yo tengo que huir, quizás es lo que quiere Dios, que yo abandone esto, que lo deje atrás porque no he visto las puertas abiertas, porque no he visto lo otro, y tú te repliegas y el enemigo pasa, y después tú vuelves a tu campo y dices, bueno, pues me conformo con 4 lentejas por aquí y 3 por allá, gracias a Dios, por lo menos me dejaron esto, por lo menos voy tirando, por lo menos soy un buen cobarde, en otras palabras, porque eso no es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? ¿O será lo que quiere Dios para nosotros? ¿Él quiere que bendiguemos? ¿O Él nos sienta a la mesa? ¿Qué será? Y entonces Sama, este hombre, dice, yo defiendo mi campo de lentejas, porque él sabía que era el futuro de sus hijos, el que dará a comer a los suyos, y es lo que Dios le había dado, es la vida que hacía recibido la bendición de Dios. Él decía, yo no me muevo de aquí, yo no me voy a dejar robar la bendición de Dios. Antes, prefiero que me maten, pero voy a morir luchando. Esto no se ve hoy tanto en el día. ¿Por qué? Porque la sociedad nos vende que no te esfuerces tanto, que no luches, que no hace falta, que si tú no puedes, alguien vendrá y te dará una paguita. Porque a tus abuelos seguro que no le dieron paguita y salían a buscarse la vida. Y eran bendecidos porque Dios premia el esfuerzo. Y todas estas políticas sociales de hoy en día, no hagas nada, te tienen que ayudar, porque tú eres un desgraciado, te van a ayudar. Eso sí, a los desgraciados, pero no a los hombres y a las mujeres de Dios. Claro que hay desgraciados en el mundo, claro que hay, y tenemos que ayudarlos nosotros, pero nosotros no somos los desgraciados. Nosotros no somos los que salimos corriendo y dejamos el campo de lentejas atrás. Serán otros los que no conocen el poderoso mensaje del Evangelio. Esos sí huyen del campo de lentejas y los ayudaremos. Dile que está a tu lado, hay que ayudar a los desgraciados. Porque no conocen la gracia de Dios. Entonces los ayudamos y los bendecimos y los acompañamos. Pero en cuanto la gracia de Dios venga en sus vidas, se van a convertir en Samas, en hombres y mujeres de Dios que dicen, y ahora, para adelante en el Señor Jesús. Pero no podemos creernos un evangelio que no es real, que nos está vendiendo la sociedad. No es cierto, no es cierto, no es real y es efímero, encima es efímero. Estamos montados en una burbuja falsa.
No te la puedes creer tú, que se la crean otros. Pero tú tienes un poderoso mensaje y Dios te dice en los últimos tiempos cómo se van a cerrar. Y solamente los que perseveran alcanzarán lo que Dios tiene para ellos. Entonces este hombre dijo, yo no me conformo, que me quiten aquello que viene de Dios. Y todo aquello que no se ajustaba a la vida de Sama, dice, se acabó, prefiero morir aquí. Entonces, yo te quiero decir hoy que tú tienes que tener claro tu llamado. Tú tienes que tener claro quién eres en Cristo y qué esperas en Dios. Si tú no tienes eso claro, no vas a avanzar nunca en la vida. Porque entonces no sabes. Yo siempre esperé por una mujer de Dios. Ahí está mi amada esposa. Yo siempre esperé por esa mujer de Dios. Lo tenía tan claro que cuando venían, como decía yo, la cerdita, voy cerdita. Yo era cerdito y me convertí en cordero. Y yo decía, ¿esta cerdita será una cordera? Uy, no, tiene ojos de cerdito. Y yo me acuerdo de llevar alguna vez al año a la iglesia. Y yo decía, este corazón no es para las cosas de Dios. Y entonces no lucho por lo que no está en mi campo de lentejas. Yo no puedo luchar por el campo de lentejas del vecino. Yo no puedo estar luchando por lo que no es mío. Yo tengo que luchar por lo que Dios me dio. Y lo primero que te da Dios es sueño, es visión, es propósito. Lo tienes que tener claro. Yo quiero para mi vida esto. Yo quiero para mi vida esto. Yo he visualizado una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa. Yo he estado pastoreando y he estado en misiones aquí y allá. Yo lo he visualizado en mi mente. Las circunstancias quizás no son. Pero a mí no me interesan las circunstancias. A mí me interesa lo que Dios me ha mostrado aquí. Y si persevero en eso, o lo dejo, o salgo huyendo. Y entonces me tengo que anclar en el campo de batalla. Y yo me imagino a Sama allá y el ejército venía y Sama decía, uy, que son 200. ¿O qué? ¿Qué haría usted? Cuando las circunstancias ya parece que le van a caer encima, que le van a caer encima, ya están a 1 metro, ya están a 50 centímetros, ya estás tú con la azada nada más, ya que ellos vienen con todo, y tú con la azada. ¿Qué hace? Algunos en ese momento y salen corriendo. No, ponte a dar asadazo, revienta al que venga. Estoy hablando en el mundo espiritual, estoy hablando en aquello que tienes que luchar. Porque Sama sabía que la tierra que estaba, donde estaba cultivado, se la había dado Dios. Eran los sueños de Sama, era la ilusión de Sama. Y entonces no iba a cambiarla por nada del mundo. Tú no puedes cambiar tus sueños, tú no puedes cambiar lo que viene de Dios por migajas. Y dice, no son migajas, es que el regalo es así de grande, viene con un envoltorio. Es que el cheque tiene 5 cifras, es un cheque precioso. Y es el cheque de Dios. Yo sé que no, porque no lo tomes. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que lo tomes para agarrarte, para perder el propósito. Eso muchas veces sucede. Tienes que tener claro tu llamado. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué has sembrado y qué has estado cultivando? Porque va a llegar el tiempo de la cosecha y quizá hay algo, es que precisamente cuando va a venir la cosecha es cuando muchos cristianos se van. ¡Ay, qué miedo! Ceden. Y ya empiezan a trabajar en sitios donde Dios no los llamó. Cuando ya Dios tiene algo preparado en ese momento, ya viene la cosecha y caes con el enemigo. Simplón, ¿por qué caíste? Porque patinaste en tu visión. Porque dijiste, bueno, no era lo que yo le pedí a Dios. Sé que no es de Dios, pero es un trabajito, que es lo que necesito. Yo me imagino a todos los contemporáneos de Sama huyendo todos juntos. Vamos, todos, vamos. A ver si pasan rápido y nos dejan alguito. Aunque sea la mitad de la cosecha. Porque estos no eran buenos agricultores, los soldados. Entonces pasaban rápido y se llevaban por lo que iban pudiendo. A lo mejor la mitad o poco más. Eso sí no le pegaban fuego. Entonces no entendemos estas cosas. Solo tienes que saber eso claro. Cuando tú tienes las cosas claras, qué es lo que has estado sembrando, que lo has sembrado en la voluntad de Dios. Y eso es fácil saberlo porque la palabra nos dice cuando hemos sembrado en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Cuando sembramos en la voluntad de Dios, vamos a recoger cosecha. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora te digo, antes justo de que coseches, posiblemente vendrá el enemigo a intentar robarte. Porque eso dice Juan, o eso dijo Jesús en el capítulo 10 de Juan, los versos 10 a 15. Dice Jesús lo siguiente: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
¿En qué? En mediocridad. Empezar. ¿En qué? No lo oigo bien, digo lo más alto. En abundancia, gloria a Dios santo. Sigue diciendo, Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, sigue diciendo Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Todos los que estaban con este hombre, con Sama, huyeron. ¿Por qué? Porque no estaban pastoreando bien sus vidas. Por eso huían. Ellos huyen porque no entendieron el llamado de Dios, no entendieron las promesas de Dios y entonces huyeron porque no cuidaban lo que Dios les había dado. No conocían, en otras palabras, la voz de Dios, no conocían el mensaje del Evangelio, no conocían que Dios le había dado esa tierra como promesa, que ahí iban a ser bendecidos, que en esos sueños, que en eso, todo aquello que Dios había puesto en sus vidas, en ese campo estaba la bendición de Dios. No lo entendieron, no oyeron la voz de Dios y entonces huyeron. Usted tiene que aprender a pastorear su vida, tiene que aprender a pastorear su vida y escuchar la voz del buen pastor. Él es el que nos va a hablar. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Porque cuando tú conoces la voz de Jesús, dejas de ser un asalariado espiritual con tu propia vida. Dejas de ser eso. Dejas de llevarte por las circunstancias, por las tentaciones, por el egoísmo, por las modas, por tu propia voluntad y deseo para convertirte en un valiente, en una valiente de Dios. Eso es. Y entonces estás dispuesto a morir por defender tu llamado, el tuyo personal. Y estás dispuesto a morir por defender la unción que Dios puso sobre tu vida. Y estás dispuesto a morir por defender tus dones, por tu realidad en Cristo. Y estás dispuesto a morir antes de perder una sola promesa de la que aparece en la palabra de Dios. Estás dispuesto a morir, como Sama. Pero cuando tú le das importancia, porque la voz de quién, de qué es Jesús. Vámonos corriendo, que nos atacan. Vámonos corriendo, que aquello nos gusta. Vámonos corriendo. Y pasamos nuestra vida corriendo de allá para acá, de aquí para allá, de allá para lo otro. ¿Por qué? Porque no te has cavado en medio de tu campo de lentejas, en medio de tu vida, y dice, yo soy el pastor de mi vida y hago caso al pastor de los cielos que me va a pastorear mi vida, mi casa, mi territorio y aquello que Dios me ha dado. ¿Lo eres o no lo eres? Y eso es un valiente. Y lo demás es tontería, los demás salen corriendo. Que tampoco pasa nada por salir corriendo. Después vuelves y coges los despojos, ¿está bien? No pasa nada. Pero si vas a seguir siendo pueblo de Dios, lo que pasa es que Sama trajo gran victoria y los otros se comieron las migajas. Lo que quiero decirte, iglesia, o en tu vida, no sigas mendigando. No vale la pena, porque no has sido llamado para mendigar. Has sido llamado para ayudar a los mendigos. ¿Lo sabías? Y no estoy llamando de solo esto. ¿No cree usted que mendigar es solo esto? Mendigar en el campo emocional, en el campo económico, en el campo familiar, en el campo de las relaciones, en el campo laboral, en la empresa, en todos los campos de nuestra vida. No hemos sido llamados para mendigar. Y ahí estaba. ¿Estás dispuesto a defender tu llamado? Entonces, entiende, cuando tú tienes esta visión y te encuentras en medio del campo de lentejas, entiende el valor del matrimonio. El problema es que la iglesia todavía a estas alturas no ha entendido, por ejemplo, el valor del matrimonio. No lo ha entendido. El valor espiritual del matrimonio. Y por eso para mí fue un gozo ayer, después de tantos años, bautizar a un matrimonio. Pero es que ni el varón sabía exactamente. Pero yo dije, Señor, tú has dicho que esto es así y eso es así. Pastor, yo no sé si me voy a bautizar tranquilo. Pastor, yo no sé si mi esposa se va a bautizar tranquilo. Yo sé lo que dice el Señor. Y si tiene que soñar para que haga, soñará. Pero porque hay una mujer de fe detrás.
Porque hay alguien que ha decidido creer. Hay alguien detrás que activa el movimiento de los cielos. Y entonces Dios puede mandar un ángel si hace falta a tu marido, cogerle esto y hacerle ¡tin! Que sea el ángel. El pastor no va a ser. Que me denuncia. El ¡tin! O lo hace soñar. O lo hace esto. O lo hace el otro. ¿Por qué? Porque hay alguien en medio del campo de lentejas dispuesto a dar la batalla. Y a morir si hace falta. Pero si no hay nadie... migajas. Y entonces tenemos que entender el valor de la familia, el valor del trabajo. El trabajo es algo divino. No le damos el valor al trabajo porque la sociedad nos vende una cosa que no es. El trabajo es divino. Dios fue el que le dijo a Adán, y trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Quién lo hizo? Dios. Usted tiene que estar contento siempre con su trabajo, si es de Dios. Y punto. No hay más que hablar. Y si usted es contento y usted bendice y usted ahí donde está genera bendición, Dios va a poner trabajadores a su servicio. Entonces tenemos que valorar el valor que lo que hemos recibido en Cristo. Ese es nuestro campo de lentejas. Si estás dispuesto a defenderlo con tu vida, vas a ser alguien valiente. Si estás dispuesto a ser seducido por tantas cosas o a huir, no vas a ser lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Tienes que estar dispuesto a dejar los dientes, aunque sean los del pastor. Y las uñas, aunque sean los de la pastora. Tienes que estar dispuesto a dejar ¿qué estás dejando por aquello que has recibido de Dios? Tienes que estar dispuesto incluso a perder horas de sueño, amistades. Tienes que estar dispuesto a lo que está dispuesto Sama, a quedarse solo, en medio del campo, el tío solo. Ay, y yo aquí sale, ¿para qué me dejas a mí solo? Pues yo me voy. Que solo me siento. Si no estás dispuesto a quedarte solo, no has entendido el mensaje de la cruz. Que Jesús estuvo solo en el Calvario. Pero tú no quieres estar solo, porque estar solo es feo, no me gusta. Pues entonces corre con los demás. Pero no esperes ser de los 3 valientes de David, o los valientes del rey, que escribieron historias. Que fueron ahí, entre los 30 valientes que tenía, Sama era uno de los 3, porque estuvo dispuesto a algo grande por el reino. Y dice, si tengo que dejar mi vida, la dejo, porque me ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, y estoy dispuesto a atesorar aquello que me ha sido dado. Estoy dispuesto a morir antes que dejar ir al Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo se entristezca, antes de que el Espíritu Santo se enfríe dentro de mi corazón. Pero como nos creemos que esto es light, o peor, cero, esto ahora como lo refresco cero. No, esto no es cero, esto es 100% Cristo. Y esto es, ¿a qué estás dispuesto? Para guardar la unción que Dios depositó sobre tu vida. ¿A qué estás dispuesto? Para cuidar lo que Dios puso en nuestra vida. El Espíritu Santo. Este hombre por un campo de lentejas, si aquí tengo que morir, muero. Pero esto es lo que Dios me dio. Y tú por el Espíritu Santo, ¿a qué estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos? A ser llamados valientes del Rey. ¿A qué estamos dispuestos? Mira, cuando tú decides cuidar, cuando tú estás dispuesto a defender con uñas y dientes, a quedarte aún solo, a desgastarte por defender la maravillosa persona del Espíritu Santo en tu vida, dentro de ti, la unción que se derramó sobre ti, entonces entiendes el llamado de Dios. Entonces comienzas a entender el Evangelio. Entonces dices, Señor, tú me has dado unos dones, tú me has dado un llamado, tú me has dado una misión, tú me has dado una familia, tú me has dado algo que no sé si es mucho, es poco, es algo, pero tú me has dado la santa persona del Espíritu Santo y tú me has colocado en una iglesia, en el pueblo de Dios, y yo voy a morir si hace falta por defender lo que tú me has dado. Pero si no estás dispuesto, no te creas valiente, porque ya está bien de creernos lo que no somos, porque el feo siempre se cree guapo de la película, ¿o no? Ya no mujer más feo, pero él se cree el guapo. Está bien, si se lo cree, que se lo crea, ¿o no? No te creas lo que no eres. Comienza a creer lo que dice Cristo. Y Cristo te dice que si tú estás en pecado, estás mal. Lo dice Cristo. Pero yo creo que voy bien. No importa lo que tú creas. Yo no busco a Dios todos los días.
Y yo estoy bien. No, está bien. ¿Tú crees que estás bien? La palabra dice que Jesús cada día buscaba de la presencia del Espíritu Santo. Yo intento, sobre todo a los líderes, digo, cómanse la palabra. ¿Será que a mí me apasiona la palabra? Porque lo tienes aquí, es lo único físico que tienes. Porque el Espíritu Santo lo da al Padre. Tú lo puedes pedir, pero el Padre es el que lo da, ¿verdad? Entonces no depende de ti, depende de la búsqueda, del hambre que te... Pero la palabra sí la tienes. Entonces, ¿cómo si a mí cuando dice, tú si te vas a una isla desierta, ¿qué te lleva? Yo la Biblia, en español, claro. No me la llevará en chino. Yo la Biblia. La Biblia. Hago para hacer fuego. No, yo me llevo la Biblia. Que así por lo menos no me muero. Alimento tengo. ¿Sabe usted que con la Biblia puede estar 40 días y 40 noches, ¿no? Sin recibir alimento. ¿Lo sabía? No lo está entendiendo. Un día lo entenderá. Yo me llevo la Biblia. Y digo, tienen que aprender. ¿Será que lo que uno ha recibido? A comérselo. No vaya a ponerlo con tenedor y cuchillo. ¿Entiende, no? Y se lo intento transmitir al liderazgo. Cómanse la Biblia. Porque es lo que tenemos físico. Que a la vez espiritual. Pero si tú no le das tiempo a esto, ¿qué es lo que puedes tocar, por así decirlo? ¿Qué es lo que puedes palpar? Si no tienes deseo de esto, ¿qué vas a tener deseo del Espíritu Santo? ¿A quién vas a engañar? ¿A quién nos vamos a engañar? Al Papa. El Papa está ahora por ahí paseando. No vamos a engañar. No nos engañemos. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás dispuesto a hacer por defender lo que has recibido de Dios? No consientas que te roben la gracia. No consientas que los deseos fuera de la voluntad de Dios roben lo que Dios tiene para ti. No permita. Comienza a alimentarte. Comienza a decir, yo voy a luchar por mi campo de lentejas, mi campo, aquello que en mi vida me dio Dios. Y yo voy a salir adelante. Y yo voy a batallar por la presencia del Espíritu Santo. Lo que Dios ha hecho en mi vida, yo voy a luchar. Y yo voy a seguir. Y yo voy a creer. Y si estoy solo, me quedo solo, me importa un bledo. Yo voy para adelante. ¿Usted para dónde va? Diga para adelante, dígalo para adelante. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, iglesia? Cuida tu llamado, cuida tus dones, cuida tu familia, cuida tu pueblo, cuida lo que Dios puso en tu corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda eso que Dios puso en tu corazón y despierta esa valentía con la que Dios te llamó. Fuimos creados valientes, fuimos creados con ese sello de Dios. Y entonces vamos a ser llamados de los valientes del reino. Y Dios va a hacer grandes cosas. Mira, Sama era esos 3 valientes. Un día dice, fíjate lo que es ser un valiente del reino. Escuche, un día dice que estaba David en su fortaleza ahí en la cueva de Adulam y él estaba tranquilo. Y de pronto dice, ay, el agua que estamos bebiendo está media turbia. Ay, si yo pudiera beber del agua de la que está en el pozo de Belén, me encantaría el agua fresquita, la estoy echando en falta. Y dice que Sama y 2 más lo escucharon. Todos lo habían escuchado, pero hubieron 3 que dicen, ¿qué está diciendo el rey? Que le apetece beber del agua de Belén. Y entonces dijeron, uy, pero en Belén están los filisteos. Hay una fortaleza filistea. Hay soldados acampados. No podemos ir a Belén. Y estos dijeron, ¿cómo que no podemos? Vamos a buscar agua para el rey. David lo dijo como, me apetece. Y estos se levantaron, que dicen, fueron hasta Belén, lucharon con los que guardaban el pozo, sacaron las tinadas de agua y fueron y dijeron, mi rey, aquí está su deseo cumplido. Y se requisieron, ustedes 3 solos, contra todos. Mi rey, usted tenía deseos de esta agua y aquí se la traigo. Eso es ser un valiente. No hubiese pasado nada si no hubiesen ido. ¿Era pecado no ir? No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de personas que entendieron cuáles son los deseos de Cristo, los deseos del rey. Esos son los deseos del rey. Y entonces cuando David recibe el agua, dice, ¿cómo voy a beber yo esta agua? Si ustedes están vivos es por la gloria de Dios, porque habían cientos de soldados que podían haber acabado. Ustedes dieron su vida, estuvieron a punto de entregar su vida por traerme a mí un vaso de agua de Belén. Y él dice, no, hay que hacer ofrenda a Dios. Yo no puedo beber esta agua, esto es adoración a Dios. Y dice que allí hicieron un altar y allí derramaron el agua como ofrenda grata a Dios. Porque cuando tú cumples los deseos de Jesús, Él te va a cubrir. No vas a temer nada. Pero estás dispuesto a cumplir los deseos de Jesús. Estamos dispuestos, iglesia, a cumplir esos deseos. O queremos cumplir nuestros deseos. No, Sama se podía haber quedado ahí sentado. Decir, mira lo que dice el rey. Agua. Hasta yo quiero el agua de Belén, no fastidie. No, pero no dijo que fuera nadie ahí. Pues menos mal, pues si me llega a mandar a mí, a dar mi vida por el agua, porque al tío tiene el capricho de beberse agua ahora.
No. ¿Cuáles son los deseos de Jesús para tu vida? ¿Estás dispuesto a dar tu vida aún para cumplir los deseos de Jesús? Porque ya no quiero hablar ni de pecado ni no pecado. No era pecado no ir, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Qué deseos estamos cumpliendo? ¿Qué deseos tenemos para nuestra vida? Porque queremos ver las manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Pero Él quiere ver cuál es el deseo de tu corazón. Y si el deseo de tu corazón y de mi corazón se afina al deseo de Dios, de Jesús, vamos a ver lo que Él quiere hacer. Porque es Dios el que lo quiere hacer. Eres el Rey, Él lo quiere hacer. Entonces tenemos que cuidar esos llamados. Sé fiel en lo poco. Este hombre solo tenía el campo de lentejas. Eso fue lo que me diste, Dios. Ahí estoy dispuesto a morir por ello. Si tú eres fiel en lo poco, Él te va a poner ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Lo sabemos, sobre mucho. Entonces tú tienes que ser fiel con los detalles de la vida. Tú tienes que ser fiel con esto. Señor, tú me diste una palabra, gloria a Dios. Yo voy todos los días a buscarte en ella. Porque dicen, búscame, escudriñame. Entonces yo soy fiel en esto. Lo que yo no puedo ser, hoy sí, mañana no, pasado, sino, no. Entonces soy infiel en lo poco, en lo poco. Pero queremos que Dios haga grandes cosas en mi vida. Sé fiel en lo poco. Sé fiel con tu esposa, que quizás es un incordio. Yo no sé cómo es tu esposa. La mía, gracias a Dios, por la gracia de Dios, es gracias a Dios. No voy a decir más. Sé fiel. Sé fiel en tu trabajo. Está el gruñón de turno. Siempre hay un gruñón en todos los trabajos. Es el gruñón que pone Dios para ver cómo estás tú. Yo digo, todos los gruñones los pone Dios ahí. Para ver si tú eres fiel. Sé fiel con las pocas perras que tengas. Sé fiel. Sé fiel con tus pensamientos. Si eres fiel en lo poco, y la palabra lo termina, el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Entonces, lo que tú y lo que yo queramos en Cristo va a depender de cómo tratemos y defendamos lo que ya hemos recibido de Dios. Tú has recibido el toque de Dios. Tú has recibido una palabra de Dios. ¿Vas a ser fiel a ella? Yo no puedo hacer más, no puedo decir más. Las circunstancias cambiarán o no cambiarán, mil cosas. Depende de ti. Mañana puedes encontrarte que te despiertes sin piernas. No sé. ¿Qué vas a hacer? Quizá eso hará que detone en ti esa valentía de Dios. Si es así, Dios puede hacerlo. Porque a Él le interesa todo eso que ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Para la gloria de Él, no para nuestra gloria. A Él le interesa la vida que nos rodea. A Él le interesa esta maravillosa tierra de Tenerife. A Dios le interesa. Dios está pensando en la gente que se está suicidando por ahí. En la gente que está muriendo. En los jóvenes. Él está pensando en ellos. Y nosotros a veces pensamos en nosotros. En lo que quiero yo. En si queremos esto, queremos lo otro. Sé fiel, iglesia. Sé fiel con el Rey. Sé fiel con Jesús. Está dispuesto aún a morir por agradar al Rey. Y vas a ver lo que va a hacer Él. Entonces va a depender de nosotros. Va a depender de lo que hagas con ese campo de lentejas. Determínate a luchar por Él por encima de ti mismo. Y vas a llegar a ser alguien que jamás imaginaste que podías llegar a ser. Descubre tu valentía en Cristo y despierta como hombre y como mujer de Dios, como mujer del reino. Y aprende a vivir en la corte del Rey. Porque eso es lo que hacen los valientes. Viven con el Rey. Los demás, los siervos, los plebeyos, los lacayos, esos no viven con el Rey. ¿Quién vive con el Rey? ¿De quién se rodeó David? De valientes. Tenía todo un pueblo, pero estaban los valientes. Y entre los valientes, los 30 valientes. Y entre los 30 valientes, los 3 valientes. Y entre ellos, Sama. ¿Tú quién quieres ser? ¿De los 3, de los 30, de los 150? ¿O de los que salen corriendo? Los agricultores que salen corriendo. No importa, Dios te va a amar como tú quieras ser. Él nos va a amar. Pero tú sabes a lo que Dios te llamó. Él sabe a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Tú tienes que saberlo. Tienes que tener las cosas claras aquí. Saber cuál es tu campo de lentejas y decirle, Señor, si yo tengo que morir por agradarte a ti, lo voy a hacer. Y entonces vas a ver que Dios te va a dar la victoria sobre aquello que aún no ha vencido. Determínate a luchar. Descubre tu valentía en Cristo y aprende a vivir en la corte de Dios. Ponte en pie el día de hoy.